En esta clase te voy a explicar el montaje Darlington y el Darlington complementario. Dos montajes de transistores muy sencillos, muy útiles cuando queremos aumentar la ganancia estática de corriente de los transistores y conseguir así mayores amplificaciones. Mi nombre es Aurelio Cadenas y sin más, esto empieza ya. Bien, como veis, el montaje Darlington es el más conocido. Consiste en dos transistores, como veis. El emisor se la está metiendo a la base y los dos colectores unidos de la mano, y el emisor del segundo transistor es el emisor de todo este conjunto. Es decir, que todo este conjunto se va a comportar como un transistor donde aquí tendremos el colector, ahí el emisor y aquí la base. Pero vamos a ver lo que ocurre. Si por aquí introduzco una corriente I de base 1, este transistor va a dejar pasar una corriente de colector y por aquí va a salir una corriente de emisor, ¿vale? La corriente de emisor del transistor 1, ¿a quién es igual? A la suma de la corriente de base más la de colector, a la suma de la de base más la de colector, ¿sí? Bien. Pero claro, como sabemos, la corriente de colector es beta veces la de base, o sea que podemos escribir también que será beta veces la corriente de base, y podemos sacar aquí la corriente de base y tendríamos esto. Esta beta es la del transistor 1, por eso la llamo 1, ¿vale? Pero si te fijas, el transistor 2, la corriente de base que él está recibiendo, la corriente de base que él está recibiendo es la de emisor del 1. Y podemos decir lo mismo que antes, es decir, que la corriente de emisor y la corriente de colector de este transistor, ¿a quién es igual? Es decir, la corriente de emisor del transistor 2 es 1 más su beta por la corriente de base de este transistor, ¿vale? Pero fíjate que la corriente de base del 2 es la corriente de emisor, o sea que como esto es igual que esto, sustituyendo, voy a sustituir esto ahí, tendremos que la corriente de emisor es 1 más beta 2 por la corriente de base del 2, ¿quién es? Es 1 más beta 1 por la corriente de base 1. O sea que estoy viendo que todo este transistor, si por aquí le introducimos una corriente de base 1, por aquí va a salir una corriente de emisor que va a ser el producto de 1 más beta de este transistor por 1 más beta de este transistor. Sí, imagínate que esta beta es grande, por ejemplo de 100, y podemos despreciar el 1. ¿Qué es lo que hacen algunos libros? ¿Vale? Algunos libros lo que hacen es que la corriente de emisor es aproximadamente igual a beta del 1 por beta del 2 y multiplicado por la corriente de base del 1, ¿vale? Algunos libros hacen esto, esa aproximación, pero realmente tenemos esto, ¿vale? Tenemos esto. Con lo cual, lo que se suele hacer cuando hacemos este montaje con transistores discretos, un transistor este y otro transistor este, es que este va a ser un transistor de potencia, a lo mejor de 10 amperios, de 15 amperios, mientras que este transistor va a ser de baja potencia, como mucho, a lo mejor de 500 miliamperios o 1 amperio como mucho, ¿vale? De esta manera conseguimos que todo el conjunto sea un transistor con una ganancia grande, ¿vale? Porque imagínate que esto sea del transistor, como este es de potencia, a lo mejor que sea 50 y este que sea 100, fíjate, 50%, tenemos una ganancia de 500. ¿Qué empanada tengo? Quiero decir, una ganancia de 5000. ¿Para qué es esto necesario o para qué esto es útil? Pues cuando tenemos corrientes pequeñas y queremos amplificarlas, es decir, queremos tener un transistor que sea muy sensible, porque con corrientes pequeñas de base podemos conseguir grandes corrientes
a través del colector emisor del transistor secundario, ¿vale? Bien, lo mismo podríamos conseguir un transistor Darlington, pero en vez de ser con dos transistores NPN, con dos transistores PNP. Ahí tendríamos el montaje Darlington con dos transistores PNP, ¿vale? Aquí tendríamos el emisor, la base, y aplicaríamos evidentemente una corriente de emisor a base, o sea que por aquí tendríamos saliendo la corriente de base de este transistor 1 y por aquí estaríamos entrando la corriente de base, perdón, la corriente de emisor del transistor 2, ¿sí? Aquí tendríamos la corriente de colector de este y la corriente de colector de este, ¿vale? Y aquí tendríamos la corriente de colector de del grupo, de los dos transistores. Lo mismo que por aquí tendríamos una corriente de colector que sería la suma de estas dos, ¿vale? Este sería el montaje Darlington PNP, NPN. Bien, estos dos transistores suelen venir encapsulados como si fuera un transistor normal y corriente con tres terminales, pero hay que hacer un hincapié, y es que incorporan dos resistencias. Incorporan aquí una resistencia, ¿vale? Y incorporan aquí otra resistencia. Aquí otra resistencia. Claro, y te preguntarás, ¿para qué incorporan estas dos resistencias? Bien, esta suele ser una resistencia grande y esta suele ser una resistencia pequeña, por ejemplo 150 ohmios. Bien, pues esas resistencias, que a veces también veis en los circuitos entre base y emisor, sirven para lo siguiente. Mirad, los transistores cuando trabajan en conmutación y pasan de corte a saturación necesitan un tiempo. ¿Por qué? Porque entre base y emisor aparece una capacidad. Cuando estamos trabajando en continua, no, pero cuando estamos trabajando dinámicamente, es decir, que hay cambios de corte a saturación, activa, etcétera, pues aparece ahí una capacidad parásita. No es que la hayan puesto, no, es que aparece, es un inconveniente. Por lo tanto, esta resistencia, y esta también, que aquí aparece una capacidad parásita, esta resistencia lo que permite es que ese condensador se descargue y no sea tan lenta la conmutación de corte a saturación, porque en este caso, al tratarse de dos transistores, son más lentos que si fuera un solo transistor, ¿vale? Porque tiene que pasar este de corte a saturación, por ejemplo, y luego este de corte a saturación. Entonces, para acelerar ese cambio, ese proceso, lo que se incorporan son estas dos resistencias que, ya digo, disminuyen ese tiempo, ¿vale? Aún así, siempre son más lentos. Este montaje, como un solo transistor, es más lento que un transistor normal y corriente, ¿vale? Un transistor bipolar NPN. Pero a efectos, ya digo que esto se comporta como un transistor NPN, ¿vale? Con la salvedad de que cuando lo comprobemos, bueno, pues aquí tenemos que tener en cuenta que la tensión entre base y emisor va a ser la de aquí más la de aquí, ¿vale? Entonces, para hacer conducir este transistor necesitamos aplicar entre base y emisor una tensión mayor que si fuera un solo transistor, ¿sí? Y luego también otro inconveniente es que cuando está saturado el transistor, el montaje, cuando está saturado, la tensión colector-emisor de este transistor equivalente va a ser mayor que si fuera un solo transistor, porque si te fijas, esta tensión tendría que ser la tensión de base-emisor, ¿vale?, más la tensión colector-emisor. Fíjate, esta tensión es esta más esta, ¿vale? Por lo tanto, cuando tengas el transistor, este montaje encapsulado, como si fuera un solo transistor, debes tener cuidado, porque la tensión colector-emisor de saturación es mayor que en un transistor normal, en un transistor convencional, ¿vale? Como ejemplo, aquí tienes el transistor TIP 120, 121 y 122. Se tratan de transistores de potencia de tipo Darlington NPN y, como ves, en las características máximas tenemos una tensión colector-emisor cuando el transistor está en corte de 60 voltios para el 120, 80 para el 121 y de 100 para el TIP 122. También, como puedes observar, la tensión emisor base cuando el transistor no está conduciendo como máximo soporta 5 voltios. La corriente máxima de colector son 5 amperios
Y también, como dato interesante, tenemos las características eléctricas, que la ganancia de corriente es de 1000, tanto para una tensión colector-emisor de 3 voltios y corriente de 0,5 amperios como para una corriente de 3 amperios. La tensión colector-emisor, como te comentaba, en saturación para una corriente de colector de 3 amperios es de 2 voltios, ¿sí? Mientras que si la corriente fuera de 5 amperios subiría hasta los 4 voltios. Por lo que respecta a la tensión base-emisor, con una corriente colector de 3 amperios y una tensión colector-emisor de 3 voltios, supone 2,5 voltios. ¿Vale? O sea que, como estás viendo, las tensiones son bastante mayores que en un transistor NPN convencional. También otra característica interesante que nos aporta el fabricante es la información térmica. Como puedes observar, la máxima potencia de disipación varía en función de la temperatura en el capsulado, la temperatura de su envoltorio, de su case, como en inglés dicen. Si te das cuenta, si pudiéramos mantener su encapsulado, su carcasa metálica y de plástico por debajo de 25 grados, cosa muy difícil, podría disipar 65 vatios. Pero esto es muy difícil de conseguir, por lo tanto, si la carcasa, por ejemplo, estuviese a 50 grados, pues podríamos disipar una potencia de 50 vatios. Como ves, cuanto mayor sea la temperatura del encapsulado, de la cápsula, del envoltorio, pues menor va a ser la potencia que va a disipar. También, como ves, dispones del transistor complementario PNP tanto para el 120, para el 121 y para el 122, como son los que veis en la imagen, el 125, 126 y 127. Las características, como puedes comprobar, son similares. Y por último, como puedes ver, el encapsulado es el TO220 para ambos tipos de transistores NPN y PNP. El otro montaje que te comentaba es el Darlington complementario. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, pulgar arriba, y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal Acadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Chao.